Bienvenidas a este segundo día de nuestro seminario de formación para editores. Es un gusto estar nuevamente acá. Vamos a comenzar con el segundo capítulo del curso impartido por Víctor Malumián, con el título Cómo comenzar una distribuidora desde cero, y este segundo capítulo es sobre métricas. Vamos a comenzar porque les van a revisar la tarea. Bueno, primera pregunta, calculo que nadie hizo la tarea, pero quiero confirmar. Yo mantengo las expectativas bajas, así si alguien hizo la tarea me sorprende gratamente. No. No la pueden decir, si la pensaron, sí, muy bien. ¿Les doy un micrófono? Gracias. Bueno, lo que te entendí de la tarea es una idea para poder promocionar y llegarme con una mejor comunicación al lector objetivo, ¿verdad? Bueno, la idea que tengo es llevar el libro al barrio. ¿Por qué al barrio? Porque siento que la mayoría de las librerías están ubicadas en lugares muy estratégicos, claro, centros comerciales y lugares donde supuestamente hay mucho tráfico, ¿verdad? Muchas tienen, digamos, un estándar de decoración pues que es muy ameno, bonito, con cafés y esto, pero se genera como una atmósfera que sea netamente cultural, ¿cierto? O sea, como que es de alguna manera exclusivo para un rango de público. Entonces siento que si se puede hacer una comunicación entre los mismos vecinos, juntas de acción comunal, ¿cierto? Para poder llegar a, no sé, digamos la tienda de Don Pedro, y poner allá un stand donde pueda la gente ver y estar más cercana, se me asemeja como esos puntos de revista de antes, ¿cierto? Como kioscos donde cualquiera pueda llegar y que sea asequible, obviamente, ¿cierto? Para que las personas puedan ir a encontrar estos espacios. Además de generar como eventos de capacitación, de tertulia, clubes de lectura, pero sobre todo en estos lugares, en estos dos sectores donde no se llega mucho. No sé si soy muy idealista o qué, no, pero perfecto. Siento que puede ser una buena estrategia de comunicación. Sí, en el caso de nosotros estamos promocionando Lea Librería, ¿cierto? Entonces le decía a Claudia, podemos usar los signos de admiración para decir lea e invitar a la gente a leer juntos, ¿cierto? Uno en el negocio que nosotros tenemos, uno se encuentra con los vecinos que tienen otros negocios y por lo general las conversaciones giran mucho en torno al fútbol, la política, en fin, ¿cierto? Pero qué bueno sería poder hacer esa labor que es un voz a voz también. Bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría leer? Y en ese espacio que nosotros tenemos, invitarlos con unas horas muy puntuales, ¿cierto? Unas fechas muy puntuales, y a partir de ahí empezar a desarrollar el proyecto de librería, ¿cierto? Bueno, está genial. Vamos a tomar este ejemplo. Obviamente mi rol es hacer de abogado del diablo, si no es muy fácil decirles qué linda idea y demás, sino como la gracia es pensarlo sistémicamente. Primer punto, no estamos involucrando librerías, pero está bien, ustedes quieren ir por otro lado. Yo a ese proyecto, si lo fuéramos a hacer en la distribuidora, le daría un pequeño giro que lo pensaría, más que dejar los libros. Nosotros hemos tenido varias experiencias donde dejamos libros en locales que no se dedican a la venta de libros y los libros tienen un long tail enorme. Por más que vos trates de acotarlo, la cantidad de referencias que vas a tener es muy grande, el control de ese stock, hasta para librerías que tienen un sistema dedicado para eso, es muy complejo. Si además le sumás, que creo que Colombia no tiene tantos problemas de inflación, pero como le pasa a la Argentina, que está en un proceso inflacionario permanente, los precios se pueden actualizar todos los meses, altas chances de que ese local venda con un precio súper viejo, cuando le vayas a cobrarse un problema, para darle la plata al distribuidor o a quien sea va a ser todo un problema. Ahora sí es muy interesante pensarlo más como un ciclo, donde todos los domingos, todos los sábados o cuando sea, hay una inserción en ese espacio. Sí me parece que está muy bueno que están yendo a buscar al lector o a la lectora. Lo que pasa cuando vas a buscar al lector o a la lectora es que tenés que usar un poco las herramientas de ellos. Vos mencionabas, hablando todo el tiempo de fútbol, de política, vas a tener que encontrar la forma de que tener muy leídos los libros para poder entrar de un lado diciéndole, bueno, estas áreas que son de tu temática de interés son problematizadas en esta novela o en este ensayo, obviamente de una forma tangencial. No creo que la novela sea un partido de fútbol, pero sí, bueno, mira, la misma violencia que te preocupa en la cancha, que no te estoy inventando, ¿no? Que no te deja llevar a tu familia y no sé qué, bueno, esa violencia aparece de forma
subterránea en esta novela, está problematizada así, no sé qué. Tenés que, cuanto más lejos del epicentro de la lectura estás, más tenés que ir hacia los intereses de la otra punta. Exacto. Pero está muy buena la idea y creo que como ciclo puede recontra funcionar. ¿Alguien más hizo la tarea? No. Bien, igual uno, ¿ven? Yo mantuve expectativa en 0, uno es infinito más, no el doble. Muy bien. Entonces, quiero ver 3 cositas de la PPT anterior, porque son ejemplos o son cosas que me gustaría problematizar y después nos metemos de lleno en las métricas, que ya les adelanto que si la anterior no les resultó apasionante, esta es aún menos apasionante, así que prepárense. Bueno, ¿se acuerdan que veníamos hablando de que las buenas distribuidoras no son solamente una pata logística o un brazo logístico, sino que son representantes de sus editoriales, ¿no? Están ahí presentes, proponen actividades. Y parte de lo que empezamos a ver, al menos en Argentina, es de que mucha de la prensa que se hacía o del apoyo de difusión que se hacía a estos sellos a través de medios tradicionales ha migrado a otros referentes, como es el caso de las Instagramers, Bookstagramers, TikTokers y demás. Y lo vemos en la cantidad de ejemplares. De hecho, si tomamos el 100% de los ejemplares de prensa, vemos en las editoriales que antes seguramente el 70% iba a prensa escrita o prensa tradicional, un 15% a librerías y un 15% a redes sociales u otro exponente, y hoy yo creo que un 30% va a librerías, un 60% va a redes sociales y un porcentaje muy minoritario va a los medios tradicionales. Dentro de los medios tradicionales lo que estamos observando también es un corrimiento del capital simbólico. Esto quería decirlo así, que suena muy bien. A grandes rasgos estamos viendo que es mucho más importante la firma particular y la credibilidad que tiene un periodista dado, y esto lo vemos en la aparición de muchos newsletters con firma, que la nota particular del medio sin firma. ¿Esto quiere decir que no queremos ser tapa de un suplemento? No, por supuesto queremos ser tapa de un suplemento y queremos que los medios nos presten mucha atención. La prensa es como un monstruo insaciable que siempre quiere más, pero lo que se empieza a notar, nosotros hicimos unas encuestas en una feria independiente que hay allá en Buenos Aires, y lo que más veíamos marcado cuando le preguntábamos a la gente cómo se entera de los libros eran nombres particulares de prescriptores. O sea, a determinado rango etario le correspondía a determinado tipo de prescriptor. En el caso particular, pues ustedes miran, esto suena muy bonito como hipótesis de trabajo, pero no te creo nada. En nuestro caso en particular, cuando nosotros empezamos a reeditar a Stefan Zweig allá en Argentina, muchos colegas con cariño nos decían, bueno, los lectores de Stefan Zweig están todos muertos, ¿no? Gente de 80 años, 90, están todos muertos. Y se trabajó un montón con promotoras de la lectura o bookfluencer o como queramos catalogar, personas que con mucha pasión cuentan los libros, y pudimos ver cómo un autor como Stefan tenía una inserción en rangos etarios mucho más bajos. Por supuesto es un autor con varias líneas de trabajo, y la línea de trabajo que mejor entraba ahí era la de interrelacionamiento personal, ¿no? De las novelas más de amor. Pero bueno, nos pareció un ejercicio súper interesante y no quería dejar de comentárselos. Este corrimiento no solo de la prensa tradicional hacia otros espacios, sino en particular a firmas propias. Mi hipótesis personal, nada original y seguramente se la robé a alguien, es que lo que está actuando ahí es la confianza de la recomendación mucho más ligada al librero o la librera, ¿no? En algún punto es este periodista recomendó enfáticamente tal novela que me gustó, si recomienda esta otra, como casi un efecto de colección en un catálogo. Ayer les había contado muy rápidamente el Club Carbono, este que ven en la foto de Sebastián Lidihover, que es uno de sus creadores. El club crece un poco dando la excusa a esta tarea que les había dejado. Teniendo el punto prioritario de que tenía que ser una acción que suceda en librerías, tenía que ser de bajo costo porque no teníamos plata, y nos tenía que dar una excusa para hablar con las librerías. Voy a ir un poquito más rápido porque no quiero tener que ir rápido con la que nos toca hoy, ¿no? Estoy como pagando los intereses de la deuda. Lo que nos empezó a pasar fue que la comunidad empezó a crecer un montón, se empezó a organizar por fuera de las organizaciones que hacíamos nosotros. Esa es una foto en el Dandy de Saavedra, un local de café, donde se empezaron a juntar, se autodenominan cluberes, y se empezaron a juntar por su lado. Y nos empezaron a pasar cosas muy interesantes que son las que suceden con un organismo vivo. Por ejemplo, en la comunidad empezaron a circular, primero empezaron a recomendarse libros que no eran de la distribuidora.
como bueno, tipo, este libro tal y tal está buenísimo. Fue la primera pregunta, como decir, bueno, che, la fiesta esta la estamos bancando nosotros. Pero dijimos, bueno, ¿qué nos interesa a nosotros? Que la comunidad crezca, que la gente lea, que esto esté activo. Entonces, bueno, no pasó nada. Cuando empezaron a circular las ediciones pirata, bueno, ahí sí, un poquito como que dijimos, chicos, por lo menos háganlo con carpa, en grupos paralelos, pero no hagan. Pero lo que me parece interesante de esto es que algo que apareció como una actividad, una mera excusa para relacionarse con las librerías, terminó tomando forma. De las cosas que nos hemos llevado y nos parecieron más interesantes es que tenemos un porcentaje bastante grande de gente que está suscripta al club y vive en otras partes que no son la Argentina, y es su forma de relacionarse con el desarraigo. De las actividades que empezamos a hacer, a esto de salir del gueto, nuestra filiación con el alcohol es muy importante. Entonces, acá en esta foto ven dos cosas. La primera es una pequeña biblioteca muy rudimentaria, pero como siempre remarco, eso todo se hace con muy bajo costo. Fuimos dejando varias bibliotecas en bares notables, este caso es Los Galgos, trabajando conjuntamente con la gente de La Fuerza que hace el Vermú. Y lo que ven arriba, muy incipiente, es el exhibidor que empezamos a hacer con 2 pesos también y dejábamos en todas las librerías. Un poco la lógica detrás de esto era decirle a la librería, si vos me dejás el exhibidor en el mostrador y pescás a un clubere o alguien que empieza a suscribirse al club, la lógica sería que vuelva a tu librería todos los meses a comprar este libro, ¿no? Entonces a nosotros nos daba la excusa para poder promocionar el libro, nos daba la excusa para poder hablar con la librería a muy bajo costo. La sticker que le ven pegada ahí arriba es porque estos eran los que dejábamos en los bares. Y si se lo robaban, no queríamos que lo pasen por lo menos como uno nuevo. Sabíamos que esto tenía una tasa de robo bastante grande. Y bueno, y lo que nos importaba era esto de salir de un poco del gueto académico, más lector, ¿no? Empezar a tomar por sorpresa al lector en un espacio donde tiene tiempo ocioso. Cuando empezás a mirar las estadísticas de promoción de la lectura, lo que ves es que, o por lo menos lo que yo pude ver, es que la gente que lee más es gente que lee en tiempos muertos, ¿no? Esperando al doctor, en medios de transporte. Digo, hay muy poca gente que se pueda dar el lujo de frenar a las 3 de la tarde y leer de 3 a 5. Digo, no le pasa a casi nadie, es buen otro horario. Yo se los conté. Otra de las actividades, que esta la estamos empezando ahora, es una búsqueda del tesoro por la ciudad. A grandes rasgos va a haber una serie de pistas por si se la roban en cada librería, o una pista te lleva a la otra. Bueno, es una búsqueda del tesoro. Y en la última librería, el tesoro es una caja con libros de la distribuidora que, disclaimer entre nosotros, quizás son libros que tienen una rotación más baja, ¿no? Tampoco es que son todos libros, nosotros distribuimos todos libros maravillosos, así que no hay duda. Pero bueno, esto también es una excusa para, volvemos a esta idea de que si la librería es un lugar fantástico, si son nuestras aliadas, bueno, es otra cosa que hacemos con ellos y de paso recorren la ciudad. Les quiero mostrar 2 experimentos más. Este es uno de Malpaso que a mí me ha gustado mucho. En particular hay un video que, si bien Malpaso lo filma muy bien y se nota que lo hacen profesionales, se podría hacer con 2 celulares de los que hoy se tienen comúnmente, donde hay 2 muchachos charlando en una banca, como puede ser acá la de Jardín Botánico, donde uno le dice al otro, ay, contame de tu viaje, qué maravilloso. Le dice, me fui a París, me enamoré de una fulana, estábamos haciendo el amor, llegó el papá que era militar, me escapé por la ventana. Entonces el otro le dice, pero qué estas historias magníficas que vivís vos, cómo viajás, si yo también pudiera. Y el tipo, con la bajada que tiene Malpaso, creo que es Toma y Lee, saca una novela y le dice toma y lee, y no sé, vive infinidad de historias, no me acuerdo de memoria, pero como que la gracia era un poco, un amigo le estaba contando al otro la trama principal de la novela, el otro se estaba emocionando, explotando un poco esta idea de se viaja a través de los libros, y era un video que circuló un montón, y que en algún punto, si nos apuramos, está grabado con 2 celulares de media gama y editado con un programa, bueno, este estaba hecho muy bien, pero... Y la última que les cuento, antes de terminar y pasar a las métricas, en plena pandemia, estábamos por sacar un librito nuevo de Zizek. Presten mucha atención al fondo, es espectacular. Y entonces le escribimos diciendo, che, ¿habrá alguna chance de que grabemos bien un video con vos? Porque, bueno, Zizek ya viaja muy poco. Y escribe al toque, responde al toque. Me acuerdo que era sábado, yo estaba con mi hija, estaba empezando a andar en bicicleta, corriendo alrededor de una plaza. Sí, mañana a tal hora. Entonces lo llamo a Hernán, hay que hacer esto sí o sí, no sé qué. Y la cuestión es que Zizek muy amablemente nos da su tiempo, nosotros le hacemos una serie de preguntas, pero él se había puesto su laptop de la casa, sabía que lo íbamos a grabar, como acá, y cada vez que se reía se movía, el laptop se movía así, el video se movía. Entonces, por un lado lo estábamos entrevistando, que es un poco mi héroe, y me muero por conocerlo en persona, con mucha vergüenza lo digo. Pero por el otro lado, medio que estábamos grabando el video, estamos diciendo, esto es histórico para nosotros, pero esto es inusable, ¿no? Entonces,
Claro, también de nuevo la historia de la gente con bajos recursos. Hablamos con un amigo que se daba mucha maña en edición de videos, porque esto era, creo que pre-pandemia o al toque de arrancada la pandemia, no sé. Y le mostramos el video, John dice, esto va a ser dificilísimo de arreglar, muy difícil, y entonces lo que hacemos es, bueno, los momentos de no se movía aparece su cara y después son todos insert de momentos de la guerra y demás, porque todos los libros hablan eso, y nos queda algo piola. Decimos, bueno, nos queda esto piola. Estoy hablando, si ya ahora Godot es intrascendente, hace, no sé, 6 años atrás era más intrascendente. Bueno, esto lo vamos a subir a nuestras redes, no va a pasar nada. ¿Qué hacemos? Bueno, hablemos con algún medio, hablamos con Infobae, cerramos la exclusiva, pero antes de mandárselo decimos, che, vamos a mandar esto, no aparece una sola vez en nuestros libros, entonces volvemos a hablar con nuestro amigo que era editor, y cada vez que hablaba de un tema poníamos la tapa del librito que correspondía a ese tema. Bueno, nada, el video en 24 horas tuvo 16.000 vistas, nos hizo como un pequeño pico de ventas y se grabó todo súper casero, ¿no? Así que acá hubiera terminado la presentación de ayer. Vamos a pasar a la otra de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien de los que llegó hizo la tarea y la quiere comentar? No. Bien. Me quedo con la persona que hizo la tarea, no hay problema. Bueno, ¿o alguna pregunta que haya quedado de ayer que cortamos más o menos rápido? ¿No? Bien. Sí. Estás verticalizado en lo que haces en Argentina. Sí, a ver, técnicamente tenemos una integración vertical donde está la editorial, la distribuidora, la librería y una feria. Ahora, esto es como, a mí me hace acordar mucho a las agencias de publicidad que te cuentan los casos de éxito. La distribuidora arrancó en un garage y ahora estamos en un galpón muy lindo donde podemos hacer asado, pero no son las oficinas que te puedes imaginar. La librería tiene 20 metros cuadrados en Saavedra, que es el barrio de mis amores, pero que está como en el borde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La editorial yo la amo, pero yo qué sé, es como sí, estamos integrados, pero pequeñamente integrados. Ayer hablábamos con una editora sobre este tema y yo no sé si es tan buena idea. Lo nuestro fue realmente hijo de una necesidad. La feria nació en un momento en el cual la Feria Internacional de Buenos Aires no permitía stands asociados. Al día de hoy Godot no podría pagar su propio stand. Hoy realmente soy un cultor de que la unión hace la fuerza y estoy contentísimo de que integremos grupos. Pero en ese momento estaba prohibido por reglamento. Y ahí nació la feria. La distribuidora nuestra, un poco la historia es que cuando le vamos a pedir datos al ex distribuidor, necesito esos datos, te armas tu propia distribuidora. Pero si yo tuviera una distribuidora como Siglo en Argentina, ni en pedo tengo una distribuidora, ni loco. Me parece como que tendría que concentrar las fuerzas en tratar de editar cada día mejor y no detener la distribución. Ahora ya está, ya la armamos, que la voy a cerrar, pero digo, si en ese momento hubiéramos tenido una distribución de calidad como hay en otros países, no hubiéramos armado la distribuidora. Pasa también que después en los ecosistemas de distribución de los distintos países, las buenas distribuidoras terminan con un montón de sellos, la capacidad de absorción de nuevos sellos es muy complicada porque obviamente responde a un montón de situaciones, entonces los sellos siguen apareciendo, algunos crecen, otros mueren y no tienen distribución. Entonces sí vemos que en Latinoamérica están empezando a aparecer nuevos focos de distribuidoras armadas por pequeños sellos, pero más por ese lado. En Argentina en ese momento era un gran tema la distribución. Al punto de que pasaba esto, informes que, ahora los vamos a ver, son básicos hoy, en ese momento no existían. Entonces, si tenés la posibilidad de distribuir con alguien que distribuye bien, yo no armaría la distribuidora. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Bueno, hoy volvemos sobre algunas hipótesis de trabajo y otras son nuevas. El norte es la curaduría, lo habíamos hablado la vuelta pasada. Un poco, volver sobre la lógica esta de que si la editorial elige, me acuerdo de la frase de Calazo de que, voy a citar de memoria, un buen editor publica una décima parte de lo que le gustaría publicar, no de lo que le llega, de lo que le gustaría publicar. Hablando de recorte, ¿no? La librería elige qué vende, la distribuidora elige qué sellos promociona o qué sellos tienen distribución. Las métricas nos evitan los sesgos más comunes. Van a ver que en estos proyectos que son tan chiquitos hay muchos momentos de zozobra donde te preguntás qué sentido tiene todo lo que se está haciendo. Digo, no es que me vaya a poner muy filosófico, pero quizás muchos de los que son acá editoras o editores cuando fueron a su primera feria y tenían
apenas 5 o 6 ejemplares sobre la mesa y la gente pasaba y seguía de largo y seguía de largo, seguía de largo y nadie se frenaba, se deben haber preguntado muchas veces ¿para quién carajo están editando? Bueno, cuando distribuyen, cuando empiezan a distribuir y además cuando se arrancan y son editoriales menos conocidas y empiezan a ir librería por librería y no hay interés o es muy trabajoso, uno también se pregunta ese tipo de cosas. Entonces está muy bueno tener objetivos prepensados y cuáles son las métricas que uno va a estar mirando para que no sea el desánimo el que tome la decisión al final del día, sino un plan de trabajo. Para nosotros, proceso siempre mata resultado. La calidad de las editoriales distribuidas es el mayor valor simbólico de la distribuidora y, como hablábamos antes, tiene un impacto logístico en la cantidad de libros que van y que vuelven. Y nosotros lo hacemos todo el tiempo. La mejor política es la apertura total de datos. Lo hacemos tanto con las encuestas que hacemos públicas desde la feria, como con la distribuidora y demás. Y al menos en el sistema que tiene Carbono, entre los distribuidos muchas veces conocen los números venta del otro. Que sé que en editoriales más grandes eso puede ser más complicado y receloso porque es un tema muy íntimo, la cantidad de ejemplares o la facturación, dependiendo de cuán inflacionario sea tu país. Es como el detalle casi de tu sueldo. En Carbono eso siempre se vivió como una forma de poder ayudar al otro, darle un parámetro de venta, pensándolo no tanto como eso, una señal de que uno es bueno o el otro es malo, sino viendo ratios entre cantidad de títulos publicados, volumen de venta por mes, y pensar escalabilidades. De las cosas más difíciles de entender es en qué momento una editorial se vuelve rentable y puede vivir de la venta de esos ejemplares, ¿no? Bueno, como la otra vez le puse la cita de Thoreau, acá puso la de Galileo Galilei. A mí me parece muy linda la idea de... Hay algo que suena muy cipayo, pero que en usabilidad y en el mundo web se usa mucho, que es el proxy, ¿no? Que es como una idea de un indicador cercano de algo, ¿no? Muchas veces vos no podés tener una métrica exacta porque no sé, porque el volumen de información no alcanza, porque, bueno, ¿qué es lo más cercano que podemos medir que puede evitar el sesgo del desánimo, le vamos a decir a partir de ahora? Como van a ver, estos números son relativamente viejos, pero sí muestran una tendencia que al día de hoy sigue. Son números que en su momento me facilitó Promage. En Argentina, lo veníamos charlando hace un rato, es bastante complicado tener información fidedigna y el acceso a los números de ISBN es bastante complicado, pero lo que me interesa acá que vean es, en general, y ahora en este momento con la recesión en Argentina se ha profundizado, pero creo que esto es algo que vengo hablando con colegas de Latinoamérica y se mantiene, es que la tirada media viene bajando, la cantidad de títulos publicados viene bajando y eso nos habla nos habla de varias cosas. Pero la primera y principal es que ya no hay tantos ejemplares para repartir. Por ende, nosotros siempre hablamos de un cambio de paradigma como la escopeta de perdigones a la mira láser, en el sentido de que hace 10 años atrás o 15 años atrás había ejemplares como para que mandemos un montón a todas las librerías de todos los títulos. Y entonces había 1 o 2 títulos que vendían un montón porque había un montón de cantidad en todos lados y pagaban la fiesta de todos los otros. ¿Se acuerdan que decíamos esto de que la distribución tiene esta lógica un poco bizarra de que gasta lo mismo en los libros que venden que los que no venden? Entonces, bueno, en esta lógica del perdigón, mando bien distribuido de todos los títulos, el que levanta, paga la fiesta para el resto se recupera como se puede y ya. Bueno, ya no hay esa cantidad. ¿Por qué no hay esa cantidad? Por varias razones. La primera, hay un cambio tecnológico. Ayer me preguntaba uno de los asistentes sobre la impresión bajo demanda. Por impresión bajo demanda entendemos 1. Cae alguien a la librería, pide 1, se imprime y se le da. Todavía no está tan desarrollado como para que funcione, sobre todo en Latinoamérica, pero si lo pensamos como en una graduación y nos vamos a un punto intermedio y pensamos en la impresión digital, eso en Argentina está cada vez mucho más fuerte y en otros, no sé, en países que tengo otro conocimiento como México, como Chile, también está sucediendo un montón porque, sobre todo en segundas y terceras tiradas. Primera tirada quizás, después vamos a hablar cómo calculamos tirada inicial, pero primera tirada supongamos que haces 1.500, vendés 800, el resto quedan todas librerías que es muy difícil de recuperar los libros. Entonces hay una pequeña demanda que quizás con 200 ejemplares la podés surtir, se puede vender hasta mismo, como el libro ya tuvo un track record, el librero que te lo va a pedir porque se lo están pidiendo lo puede cobrar, te lo puede comprar en firme, etc. Lo que se empezó a ver es que a pesar de que el libro en digital muchas veces hay un decaimiento en la calidad de la tapa, la tripa queda casi igual y la encuadernación es por momentos, si se sigue pensando como piensan las multi, que la duración de un libro promedio son 10 años, el PUR o el Binder alcanza y sobra para esos libros, sobre todo son libros de pocas páginas.
Estoy hablando netamente de lo comercial, no me acribillen por el lado cultural. Se piensa que es como un pecado perder la venta de esos 200 ejemplares, cuando además el long tail es alto. Esos 200 ejemplares en muchos títulos terminan generando un fondo, un goteo enorme. Entonces, parte de lo que estamos viendo es que hasta las multinacionales están imprimiendo en primera salida 700 ejemplares, que en otra época, debajo de 3.000, no solo era una locura, sino que generaba problemas con el autor o con la autora. Era como, no estás apostando por mí, ¿por qué imprimís tan poco? Bueno, se imprime mucho menos, primero por esta cuestión tecnológica que se puede imprimir mucho más rápido en menores cantidades. Y además mucho más rápido. Y la segunda es que empieza a pasar en varios países de Latinoamérica que las distribuidoras empiezan a estar conectadas a las principales cadenas. Entonces, o hay cortes diarios o hay cortes semanales donde uno puede hacer una progresión. Uno sabe que determinada cadena de librerías representa el 14% de la venta total en Argentina y en el corte semanal o diario te informa una venta, vos haces la progresión mensual, después sabés que esa progresión mensual es el 14% y sacás un estimado bastante lógico de lo que va a vender ese libro ese mes. Chequeás depósito, chequeás en la calle y podés ir pensando en una reimpresión que quizás toma 5 días o 7 días si es una reimpresión chica. Para mí fue claro, pero si no fue claro, ustedes me dicen y yo respondo. Entonces, un poco, todas estas variables son las que nos van llevando a una menor cantidad de ejemplares y que hay que elegir mejor a dónde van a ir. Esto se retroalimenta con lo que hablábamos en la clase anterior, de conocer mejor qué va a querer cada librería para no mandarle 5 a todas y que en las que no se vende quedan esos 5 varados, ¿no? En Argentina tenemos mucha suerte en torno a España y otros países. La novedad, si anda regular, va a durar 30 días, 35 días, si tiene una venta regular. Si realmente no camina, no vende ni uno, la pueden levantar antes. Hay algo muy particular que es la relación del promotor cultural con el punto de venta y que eso también se da tanto en cadenas como en pequeñas librerías. Si hay una afinidad entre el vendedor de piso y el promotor cultural, lo que termina pasando es que hay muchas mesas donde cada editorial tiene su espacio y se va renovando con la novedad. Cuando el libro pega así una muy buena venta, pasa esto que mencionaba antes de que va a otra mesa que es la mesa de los seleccionados por el mismo grupo que atiende el piso o el grupo de personas, o bien puede pasar una mesa de los que más venden. Pero la duración es bastante alta. O sea, lo comparás contra el mercado español, donde por ahí una duración promedio es una semana y ya te empiezan a devolver. Nosotros estamos pasando los 30 días. No, ahí probablemente lo que pasa, como cada vez se están mandando menos ejemplares, lo que pasa es que se levante de mesas de novedades y algunos vayan a los anaqueles o a los estantes, los otros puedan que vuelan, si es una cadena, al centro de distribución, para que muchas veces desde el centro de distribución se alimentan los sitios online. Pero no, que te devuelvan es un periodo mucho, o sea, que vos digas, uy, ¿cómo cayó? No. Hay rachas, pero yo te diría que 4 meses o 5 meses. Ahora, depende también del momento del año, porque hay un momento en particular donde se hace inventario y capaz salta la ficha. Me acuerdo de varios ejemplos que me vienen a la cabeza donde de golpe se inventario y dicen, ¿de este libro cuánto tenemos? No, tenemos entre todas sucursales como 1.500. ¿Y cuánto se vendió? 50. Que vuelve todo. Y entonces pasa eso. Pero si no, dura bastante, la verdad. Y además, en las dos principales cadenas hay una mirada de que casi como una regla de Pareto, no es exactamente una regla de Pareto, pero el 80% de la venta proviene del long tail. Como que no es... Imagínate los volúmenes de venta para que los que más venden aporten el 20%, pero tienen muy claro que los libros de fondo le dan mucha venta a través del sitio, a través de los locales. Entonces, cuando hay una buena relación, miran con muy buenos ojos que vos le sugieras, obviamente si hay una buena relación de por medio, que vos le sugieras y digas, che, de este no tenés ni uno, te mando uno. Ni siquiera 2. Si vendés 1, vemos si te mando 2. Si haces eso y sos muy prolijo en las cantidades, es algo que valoran, porque es un laburo que le estás sacando de encima. Pero sí te confieso que tienes que ser algo que tenés que ir haciendo muy paulatinamente y generando una relación. Si vos caes el primer día y le decís, che, mirá acá, miré tu sábana, te falta todo esto, te decís vos quién te pensás que sos. Pero sí hace muchos años atrás, cuando me juntaba con gente que tomaba decisiones estratégicas de este estilo, me fue muy grato ver que tenían esa mirada, la cual no
no veo en otros mercados más grandes que no lo entiendan así, como que hay una urgencia más grande por la novedad, que me pregunto por qué será, quizás si es porque nuestro mercado es más chico, ¿no? En general, lo que se dice es que de cada 100 libros en español que se venden en el mundo, 50 se venden en España, 18 se venden en México, 16 en Argentina, y creo que el mercado que sigue es Colombia, y después creo que el mercado que sigue es Estados Unidos, con lo que eso implica, ¿no? Entonces me pregunto mucho si por la menor cantidad de novedades que tiene el mercado argentino, la menor presión que tiene en ese sentido, de hecho vos charlas con los grupos y lo que te comentan es que traen una fracción o imprimen una fracción de las novedades que se imprimen en España. Y de hecho, otro de los temas que vemos por barreras, por distancia geográfica y por barreras logísticas, a mí un poco se me hace agua la boca cuando vengo a Colombia o cuando voy a México, porque tiene una importación mucho más rica que la que tenemos nosotros. En general, en ese sentido hay como un malentendido con el tema de la importación en Argentina, cuando las independientes o las editoriales independientes se quejan de la apertura de importaciones, no se refieren, por supuesto, a las editoriales que producen libros preciosos que nosotros queremos comprar, sino a determinado ciclo de saldo que proviene de mercados más grandes, de libros que están pensados para un volumen tal que queden súper baratos, que no van a cubrir ese mercado en el cual son impresos, sino que están pensados para caer con dumping en otros mercados, ¿no? Ahí, a ese saldo nos referimos nosotros cuando decimos, che, cuidemos un poco la entrada de saldo, no a libros que a todos nos gustan y queremos leer. Sí. En Argentina, para vender un libro, en promedio, ¿cuántos tienes que tener en rotación en librerías? Gran pregunta. No lo tengo tan medido, tengo el dato de un colega amigo de una multinacional que él me dijo que ellos lo tienen en 3,6. Nosotros, una de las métricas que les iba a mostrar, que es como la contracara de lo que vos me acabas de preguntar, pero de catálogo completo, es que nosotros lo que venimos recabando de hablar con otras distribuidoras y demás, es que de todo lo que tenemos en la calle colocado, en un mal mes se vende el 3% y cuando performamos muy bien se vende el 6%. Nunca pasamos al 7%, ni en los mejores momentos de bonanza, y nunca hemos caído del 3%. Y de lo que hablo con otros distribuidores de Argentina u otras editoriales que están autodistribuyendo por el tamaño, están en la misma performance. Y por ahora nosotros venimos viendo datos más globales de catálogo. Y lo que miramos es, la distribuidora siempre se mantiene ese número y vemos si algún catálogo en particular subperforma sobre ese número o por arriba. Pero nunca hice ese análisis por libro colocado. Nosotros tuvimos un título que vendió cerca de 41.000 ejemplares en un año. En los meses que vendía 1.100, 1.200, nosotros teníamos en la calle, sí, estábamos en el mismo ratio, 4.000, 4.000 y pico de ese título. Que ese es un título que seguimos muy de cerca porque por esos volúmenes, ya quisiera yo que todos nuestros títulos vendieran eso. Un poco, contesté con eso, ¿no? Sí. Un poco en torno a eso, a veces se genera un malentendido con esto que digo porque podría dar la impresión de que, bueno, elijamos los títulos que se venden. No, es todo lo contrario. La gracia de una distribuidora que labura bien es que te ayuda a que vos puedas vender los títulos que elegiste publicar, simplemente es un montón para lo que voy a decir después, la tirada esté bien elegida y sea acorde, ¿no? Está lleno de casos donde un libro vendió 1.000, pero como se imprimieron 5.000, dio pérdida, y casos donde se han impreso 800 y vendió 600 y el libro fue supeditario. Entonces un poco apunto a eso como mirada global y no que se entienda que hay que imprimir, que hacer libros que se vendan mucho. Sí. ¿Tienes el dato actualizado del índice de lectura en Argentina? Bueno, eso es muy interesante lo que vos preguntás. Tengo varias cosas para decirle de este promedio. La respuesta corta es no, pero les voy a contar por qué. No porque yo sea tan perezoso, sino porque desde el 2017 esta parte no se hace, y de hecho hubo mucha controversia con la del 2017. Hoy creo que debe estar todavía más bajo. Se abandonaron todas las políticas de fomento de la lectura en la infancia, se abandonaron las políticas de compra, que después puede haber toda una discusión de hacia dónde tiene que ir el dinero o no, pero bueno, cuando un gobierno después va y compra aviones de guerra, decís, bueno, evidentemente, como que es, yo qué sé.
yo otro día, no vinieron acá a escuchar sobre eso, por ende no me voy a meter a hablar de ese tema, por respeto a ustedes. Pero volviendo a tu pregunta particular, en la baja de 1.5, lo que dijo el gobierno en ese momento para justificar, y porque ahí había empezado el abandono de las políticas, fue que la gente había migrado a la lectura en digital, lo cual rápidamente la gente del sector empezó a charlar entre ellos y a nadie le había subido la facturación. Vos podrías decir, bueno, absolutamente todo el mundo se fue a leer libros pirateados, es difícil de pensar eso. Bueno, absolutamente todo el mundo se fue a leer blogs gratuitos, es muy difícil de pensar eso. Y cuando vos charlabas con las personas que manejan números de los sistemas de flat subscription, como si fuera un Spotify, Bookmate y demás, no digo que haya hablado con ellos, pero solo para dar el ejemplo, te decían, yo no tuve ningún incremento de suscripciones en tu país. Entonces, claramente había sido una baja tremenda dentro del ecosistema del libro, que después vos lo ves en la torta. Después viene el punto fundamental, que es algo que hablamos mucho dentro de la distribuidora, de que sentimos que la torta se viene achicando y eso pasa, y sin embargo hay jugadores que crecen dentro. Y esto se relaciona con lo que yo hablaba antes de las métricas y que no nos gane el sesgo del desánimo. Sigue habiendo jugadores que tienen ideas o más innovadoras o trabajan más o lo que sea, que logran crecer en los momentos donde todos estamos cayendo o caen menos. Por ende, el solo indicador, hay algo que es muy común en el desánimo editorial, que bajan las ventas, bajan para todos, y entonces decís, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es el contexto. A nosotros nos pasó cuando fuimos a abrir la librería. Abrimos justo cuando ganó Milei o al toque que gané Milei. Hoy la Argentina está en una de sus peores recesiones. Todo el mundo nos dijo, ahora van a abrir la librería. Y yo miro para atrás 20 años y no hubo ningún momento en el cual vos digas, ahora hay que abrir la librería. Esto es un negocio. Lo cual no quita que nos podamos fundir o lo que sea. Pero volviendo a esto del promedio de lectura, ha caído fuertemente, se ve en las ventas y lo que más preocupa es que no se está haciendo mucho trabajo en la renovación etaria. Puede presentar una proyección, digamos, de lo que se pretenda vender, de lo que se pretenda imprimir. Y lo comparaba un poco con el mercado nuestro. Tradicionalmente hemos dependido de México, Argentina y España, pues en un porcentaje altísimo. Entonces, tener como ese dato actualizado nos va a permitir como tener una vigencia en el mercado, ¿no? Permanecer cierto momento, no digamos permanente, sino cierto momento tener una permanencia en el mercado, ¿no? Bueno, esos datos, la única forma que se me ocurre a mí, bueno, a veces son las cámaras que tienen acceso al ISBN y los pueden dar, pero ahí están dando datos de producción y no de consumo. La única forma de tener datos de consumo es a través de sistemas que interconectan, va a sonar como muy ampuloso, pero no quiero decir marcas, sistemas que interconectan a las librerías, toman la venta de ahí, se la pueden informar a los editores, que es a quienes le terminan cobrando para que, no lo hacen por amor al arte, para que esa información esté, y entonces ahí sí hay datos. En España pasa mucho, en México está empezando a pasar, y entonces tenés números de venta muy particulares, lo cual también soluciona la problemática de la desconfianza eterna del autor o del autor, ¿viste? No me estás rindiendo ventas, no, te estoy rindiendo, se vende poco, te estoy rindiendo lo que es. Le puedes dar acceso y decirle, mirá, en general, perdón, para cerrar, en general estos sistemas abarcan un porcentual, no abarcan el 100% del mercado. No sé, en España hay uno que abarca el 40%, en México están entrando, no sé cuál va a ser la penetración, y ojalá en Argentina en un momento alguno, el que sea el mejorcito, llegue. Bueno, ayer en el transcurso del día tuvimos la información de que las librerías en Brasil tienen las cajas registradoras conectadas a un servidor, por decir, a un recopilador de datos que alimenta unas estadísticas de venta de libros, pues con respecto a más o menos a lo que dice el señor, pero eso no se hace en todos los países. Debe ser el sistema que yo te menciono. Sí, pero iba más allá, es decir, no lo sé, debes de estar más informado, también sucede con las plataformas de pago para las librerías virtuales, o eso no se hace con los ISBN. No, sí, ahí lo que estás midiendo es consumo, por ende va directo contra la venta, sea online o sea presencial de la librería. Porque cuando vos medís ISBN, digo, yo no soy un estadista, puedo cometer un error, pero cuando vos medís ISBN estás midiendo producción, cuando vos medís venta en la librería estás midiendo consumo. Digo, acá lo que
acá funcionaría como proxy. Uno podría pensar que si la producción empieza a caer es como un rebote de que el consumo antes cayó y no había demanda. Pero no necesariamente. En cambio, si vos tenés los dos polos, vos tenés la posibilidad de extraer los ISBN y tener métricas, sabés qué está pasando con la producción y sincrónicamente puedes saber qué está pasando con el consumo. Lo que pasa es que lo decía es porque pues uno tiene el dato de lo que sale por librerías, ¿cierto? Pero las librerías virtuales, eso que sale… Ahí depende si se conectan o no. Si es una librería que es 100% virtual, se puede conectar a este sistema de todas formas, y si no, igual probablemente, salvo que sea uno de los grandes retail, el porcentual va a ser muy chico. ¿Cómo me dice esto? Vos sabés que determinada cadena, dependiendo del país, cambia mucho, ¿no? En México la principal cadena es casi el 40 o el 45% del mercado. En Argentina la principal cadena ha caído bastante y debe ser el 18%, el 17%, y la segunda el 14%. Entonces vos sabés que en Argentina entre las dos principales cadenas tenés el 30 al 32% del mercado, una cosa por el estilo. Entonces, si vos tenés esas dos cadenas y son el 30% del mercado, ya está, haces la progresión. Si además podés sumar varios de los jugadores independientes que venden mucho, seguís completando y se vuelve cada vez más preciso, pero tenés un proxy muy, muy razonable. Pues de los tirajes y de pues, la relación y la proyección que estabas diciendo que se hace para ver si un libro pues dio o no dio, me llama la atención una cosa que pasa como mucho en Medellín y que le he escuchado a varios editores, y es que dicen como, no, es que hice 500 y yo creo que ya agoté el mercado, ya vendí los que iba a vender porque ese libro tiene un tema muy específico y la gente que lo iba a comprar ya lo compró. Y me lo han dicho por ahí 3 editores diferentes. Y es muy o sea, es raro en el sentido de que uno dice, si vendiste mucho un libro, porque es un indicador de que no vas a vender más, no de que mucha gente podría comprarlo. Entonces como que el editor se echa para atrás antes de que el mercado le diga no queremos más, pero obviamente porque seguir soltando ejemplares en el mercado para probar si hay más lectores, pues implica una inversión que no sabe si va a volver. Entonces quería saber, pues la respuesta podría ser muy obvia, es claro, dejas de vender, la gente ya no quiere más, pero el asunto es que también hay una cuestión con la oferta, es que si la gente si no ve el libro, no lo compra. Entonces, por ejemplo, vos como distribuidor, ¿cómo empezás a medir, o sea, qué indica que un libro se está agotando? ¿Sí me hago entender? Pues como… Creo que sí, cuando te responda vamos a ver si te entendí o no. A ver, varias cosas ahí. La primera, creo que en algún lado lo había puesto, yo estoy un poco en contra de la idea de que uno, que no es exactamente lo que dijiste, pero quería decirlo al principio, que uno edita cosas geniales que tienen un público muy acotado. Para mí en general cuando el libro, y lo digo, acuérdense que la frase célebre de la clase anterior fue estamos condenados a la intrascendencia, lo digo desde haber fallado en la mayoría de los libros. Para mí falta algo o de amplificación o de logística cuando el libro no sigue vendiendo. Que la pregunta del millón, y ahí sí me empiezo a meter en tu pregunta, es, bueno, ¿qué es que siga vendiendo? En general lo que nosotros vemos con los libros en el mercado argentino es una especie de campana de Gauss, que la patita del final se estabiliza más arriba. Entonces siempre la pregunta nuestra es ¿en qué momento deja de ascender la venta? Es decir, siempre el primer mes es malo porque está terminando o no es el más fidedigno, pues está terminando de distribuirse el libro, porque alguno, por esto que preguntaba Marien, alguno decidió todavía no exhibirlo porque del mismo sello hay otro libro que están dando mejor, entonces lo tiene pero no tan exhibido, no importa. Entonces vos empezás a ver que el libro va vendiendo cada vez más, hasta que en algún momento no vende más, vende lo mismo. Y después en uno cae, y empieza a caer. Cuando empieza a caer, ahí pueden pasar dos cosas. O que no haya el ratio suficiente de libros en el mercado para poder mantener esa venta, o que, bueno, sí, efectivamente el interés está disminuyendo en el libro. Entonces, si no hay la suficiente cantidad de ejemplares ahí para poder mantener esa venta, ahí te caben un par de preguntas. La primera es, bueno, el libro, recordemos que agotado es que hay 0 en depósito, pero puede haber 5 millones circulando por la calle. Agotado, la definición es 0 en depósito. Puede que haya 0 en depósito. Bueno, ¿cuántos hay en la calle? Y de los que hay en la calle, esa era una de las métricas que íbamos a ver, ¿no? Y de los que hay en la calle, ¿cuántos meses de venta son? Porque vos me decís, yo tengo 1000 en la calle y yo te puedo decir es un montón, y no, porque el libro vende 1000 por mes, tenés muy poco. O me puedes decir, tengo 200 en la calle y el libro está vendiendo a 5 por mes, entonces estás bien, o podría estar bien. Entonces una medida posible es pensar en tener en la calle 3 meses de venta.
Entonces a partir de ahí surge una serie de preguntas. Bueno, vamos a reimprimir, ¿qué volumen se necesita? Bueno, si es este libro que vende 40.000 ejemplares, bueno, la reimpresión capaz son 3.000 ejemplares, 2.000 ejemplares. Eso pasa pocas veces, nos gustaría que fuera con todos, pero pasa pocas veces. ¿Qué es lo más común que nos va a pasar? Y que el libro vende 20 ejemplares por mes y yo necesito 200 y cubro un año capaz con esos 200. Bueno, no hice la cuenta, capaz me está fallando, pero lo que me voy es que con 200 cubro muchos meses. Porque además otra cosa que pasa es que cuando arrancás a distribuir, el espacio no es problema. Es más, querés ver más cajas. Cuando lleva un par de años la distribuidora no querés ver una caja más, no entran en ningún lado, entonces tiradas cortas tienen como un segundo aliciente que es el espacio que ocupan en el depósito. Entonces ahí es donde empieza a marcar la diferencia esto que les comentaba antes de lo digital, de la impresión en digital, a la cual muchos nos resistimos por esto que comentaba de la tapa. A tal punto que hay unas editoriales que dicen, este es un libro que tengo varios años de contrato por delante, lo que contaba Canal ayer. Tengo varios años de contrato por delante. Es un libro que yo lo siento que es súper representativo del fondo. Bueno, imprimo 1000 tapas en offset, me las guardo a la imprenta, imprimo 200 tripas en digital, encuadernamos 200 libros y los sacamos a la calle. Y dentro de un tiempo voy a imprimir 200 más y así la tapa me queda igual de bien. Hoy creo que hemos abandonado todo prurito y a nadie se le ocurre hacer eso, pero hubo un tiempo en que se hacía mucho. Entonces, volviendo a la pregunta sobre, bueno, ¿qué se piensa en torno a eso? Dependiendo del camino que te toque, si es de alta venta o de baja venta, yo iría por la reimpresión. En general yo creo que los libros hay que tenerlos. Lo que pasa es que después entra en juego lo que vos decías, es la reimpresión de 200 a favor lo que tiene también es que es una entrada en imprenta mucho menos onerosa. Pero vayamos a un punto todavía más complejo, que es un libro que en el año va a vender 1000, por ende la entrada en imprenta va a ser un poco más grande, pero a su vez va a vender, no va a dejar de vender por goteo, 80 por mes, lo que sea. Y entre esos 1000 de esa reimpresión de un goteo, tengo una novedad a la cual le tengo mucha fe y no hay plata ilimitada. ¿Cuál saco? Entonces, bueno, ahí va a depender mucho el proceso en el cual esté la editorial, si cuánto pesa la... Digo, porque en los números te convendría reimprimir. El tema es si tenés la plata para hacer ambas cosas. O si al hacer ambas cosas no acogotás la novedad del otro mes. ¿Respondí con todo esto? Sí. ¿Hay una mano que se haya levantado? ¿No? Sigo entonces. Bueno. Bueno, voy a ir directo a esto. Tómense todo con humor lo que pongo, ¿no? La maldición del genio. Bueno, yo recuerdo mucho cuando arrancamos, no arrancamos con la editorial, arrancamos con una revista y lo fuimos a entrevistar a Abelardo Castillo, que es un escritor argentino, obviamente falleció hace un tiempo, para nosotros muy, muy interesante, y él, entre otras cosas, había sido muy conocido porque hizo varias revistas culturales que marcaron una época. Y me acuerdo que fuimos a verlo como groupies, no existía el término en ese momento. Te sentabas y jugabas al ajedrez con él, era como toda una experiencia. Y dijimos, bueno, ¿cómo era la curación de estos textos de revistas culturales que marcaban la época? Y me acuerdo que Lizzy generalmente dijo, nadie es tan original, lo que me gusta a 1000 más le gustan. Y es algo que nos quedó muy grabado, porque además siempre en la labor editorial las preguntas son cómo se elabora este catálogo, qué refinamiento y demás cuestiones. Y a nosotros nos gusta un poco picantear con la idea de si se vendieron 100, probablemente hubo un problema en la logística o en la prensa, salvo que exclusivamente hayas hecho una tirada encuadernada artesanal, decían y demás. Pero me recordó un poco lo que vos me preguntabas. Entonces, un poco el intento de dejar con esta pequeña proyección era ser muy conscientes, acá nos paramos del lado del editor o del productor, de que el libro bien impreso y sin erratas es el 50% del trabajo. El otro 50% está dividido entre la prensa y la logística. El editor que sigue pensando, la editora que sigue pensando que su trabajo terminó cuando el libro está impreso, una de dos, o trabaja en una organización con muchísima gente, donde hay otra tanta que hace lo mismo, pero en las editoriales con las cuales nos movemos nosotros, o lo que les había comentado al principio, pequeños grupos, esa es labor del editor o de la editora, tanto de juntarse con periodistas, como, bueno, antes hablábamos de brookfluencers. Por más que muchas veces hay una persona que hace parte de ese trabajo, hay algo casi indelegable del rol de cerrar entrevistas para con ese autor o con esa autora, o un poco, sí, en esto, robándole un poco también a Calazo, hay algo de un libro que es una botella al mar, y el encuadre en el cual se va a leer ese libro dentro de la sociedad y lo que está pasando en el momento es súper importante. Vos podés sacar un libro sobre la memoria y la botánica y en ese momento se están matando todos porque hay una gran recesión y hay discursos súper violentos y podés decir esto va a ser intrascendente, o podés intentar poner ese libro en discusión
con un gobierno que, por ejemplo, niega el calentamiento global. Bueno, esa forma en la cual se intenta enmarcar el libro, se intenta porque no siempre se logra, dentro de la conversación general de la sociedad, me parece que es rol del editor o de la editora. Súper difícil, pero es lo que hace que ese libro pueda circular de otra forma. Hace un rato cuando hablábamos del experimento que proponían ustedes, bueno, esa forma de ir, interactuar con el otro y decirle, bueno, en realidad estas temáticas que te interesan a vos también están plasmadas en este libro, aunque vos no lo creas, bueno, es parte de ese encuadre. Algo importante para tener en cuenta en la distribución, sé que algunos de estos datos pueden parecer muy básicos, a grandes rasgos hay dos modelos en el mundo, uno muy popularizado en Latinoamérica y otro en España. En Latinoamérica es la consignación, que a grandes rasgos la distribuidora le presta los libros a la librería cuando termina el mes le dice vendí tantos libros, hace una factura y se cobra. Esa factura que se hace, dependiendo de ciertos arreglos, se puede pagar a 30, 60 o 90 días. Y casi no hay compra en firme, eso es algo que pasa por toda Latinoamérica, o lo que sucede en España, que es la compra en firme con opción a devolución. Cada modelo tiene lo bonito y lo feo. Con la compra en firme lo que suele suceder es que muy rápidamente el editor empieza a tener un ingreso, un flujo de caja bastante alto, es decir, sacan 1000 ejemplares, se colocan 800, se los pagan, por eso se habla de se colocan, porque literalmente se colocaron en algún lugar, que no quiere decir que se hayan vendido. Por eso hay otro reporte que es el de sell out que se suele usar para entender de esa colocación qué cosa efectivamente se vendió. En la consignación, a favor vos tenés que todos los meses lo que te reportan es muy real y te obliga a llevar una contabilidad muy ordenada porque no hay grandes ingresos de dinero, porque como ustedes imaginan, sacan su primer libro, se venden 15 el primer mes. Y eso, aunque no lo crean, no es un gran ingreso de dinero. Lo que tiene la compra en firme, bueno, tiene este tema de que hay mucho ingreso, pero tiene un gran problema detrás que se ha llamado como la bicicleta financiera hacia adelante, que es que, claro, vos colocás los 800 libros, viene una factura muy grande en euros, pero quizás con el volumen de novedades que hay, a los 15 días te están emitiendo una nota de crédito diciéndote el libro es hermoso, pero te devuelvo 600 de los 800, porque vendí en realidad 100 y otros 100 me los guardo. Estoy inventando los números, pero rasgos generales. Entonces lo que le pasa a muchos editores es que tienen que en ese momento agarrar y salir con el doble de libros, o colocar 800 de un título para cubrir esa nota de crédito y 800 de otro para generar margen nuevo. Y por eso está en conversado hoy por hoy en el mercado español la necesidad de bajar la cantidad de novedades o de tener un volumen de novedades que sea más sano en torno a la cantidad de personas que están trabajando dentro de la editorial. La consignación tiene el problema de que volverte sostenible financieramente es muy difícil, lo que hablábamos hace unos minutos de quizás es correcto por números hacer la reimpresión, pero el dinero es finito y o se hace la reimpresión o se saca la novedad. ¿Alguna pregunta mientras que chequeo si estoy divagando demasiado? Falta muy poco tiempo. Bueno, les voy a empezar a meter más. Esta voz pausada que intenté tener para que todos me entiendan, se terminó ahora. Bueno, primera métrica que quiero que veamos, tirada inicial. Uno de los errores más comunes es confundir la tirada adecuada con la tentación del ejemplar más barato. Como todos ustedes saben, a mayor tirada el unitario queda más barato, pero hay un concepto fundamental que es el dólar en depósito, que es decir, cuánta plata nos queda frenada en ese depósito. Porque uno de los razonamientos, siempre los polos son fáciles de romper, pero uno de los razonamientos típicos es decir, bueno, estoy reeditando un clásico, esto no va a vencer nunca, está buenísimo que haga una tirada grande. Pero la pregunta que tenés que hacerte ante la escasez de dinero, si uno es millonario todo esto está resuelto, no se preocupen, hagan lo que tengan ganas. Pero si te pasa esto de que estás en la dicotomía entre hacer una reimpresión o sacar una novedad, si vos imprimís 2000 y tenés la capacidad logística de colocar 250, vas a tener una N cantidad de dólares que están frenados en el depósito y que no rotan y no generan ganancia. O sea, si bien esos libros están ahí, si bien algún día se van a vender, vos tenías 4 manzanitas para darle de comer a 4 personitas que tenían mucho hambre y hay 3 que las tenés guardadas. Tan sencillo como eso. Entonces, muchas veces, aunque sea contraintuitivo, es preferible hacer una tirada más corta, con un ejemplar que quede un poco más caro, o resignar un poco de rentabilidad, o jugársela a poner el PVP un poquito más caro, y entonces que eso rote. Porque también algo de lo que van a ir conociendo cuando arranquen las editoriales, y por ende cuando arranque la distribuidora, es que ustedes van a ir publicando en un cuadrante de obsesiones y de deseos que tienen que ir encontrando una comunidad lectora. Cuando hablábamos de esto de las políticas que generan lectoras y lectores,
ese nivel de fuerza solo lo tiene un Estado. Una editorial que piensa que va a generar lectores ex nihilo, ojalá que lo logre, pero yo lo veo muy inviable. Lo que terminan haciendo las editoriales es generar comunidades que vibran en torno a temáticas o intereses y que después están mucho más atentas a lo que vos publicás, y por eso vas viendo que tus pisos de venta cuando vos sacás un libro, no es lo mismo el fracaso de un libro cuando estás en el primer año editorial que cuando tenés 5 o cuando tenés 10. Empieza a haber una zona de gente, por estas correlaciones que hablábamos antes, que publicaste un libro de esta temática, de otra y de otra, que ya está más o menos consciente de lo que es la editorial. Esto no quiere decir, si bien todos creemos que el capital simbólico del catálogo es lo más importante que hay, que el lector o la lectora nos reconozcan. Nosotros hicimos una encuesta en la Feria de Editores, que es un grupo de lectores muy fervientes, con un ticket promedio muy alto, gente que está parada arriba de los 20 libros por año mínimo, por año leídos y comprados, donde le preguntábamos qué editoriales seguían. Hay 4 que se repiten siempre, con, no sé, creo que el corpus eran como unas 400 encuestas, y la primera editorial que más se repite tiene 50 menciones, 48, 30 y pico, no sé qué, pero lo que arrasa con 200 menciones es la no mención, y son personas que leen un montón. Entonces, volviendo esto a un poco un baño de humildad en el ego. Entonces, bueno, ustedes me dirán, perfecto, ya entendí, prefiero hacer una tirada más chica, que rote más rápido el dinero, que me posibilite sacar más novedades. Esto que parece que somos todos viles servidores del capitalismo, es en realidad para poder sacar más libros, ¿no? No tiene otra lógica que esto. Entonces, bueno, ¿cómo la calculo? Bueno, el primer punto fundamental es, si ustedes tienen un distribuidor que esté instalado, lo pueden charlar con ellos. Pero si ustedes son el distribuidor, o sea que a ustedes les van a ir a preguntar, lo primero que tienen que saber es en cuántos puntos van a distribuir ustedes. Lo cual va a venir con la segunda pregunta, que es la gran pregunta cuando empiezan a distribuir, es si van a sumar a las cadenas o no. ¿Cuáles son las dos cosas que hay que tener en cuenta si vamos a sumar a las cadenas o no? La primera es que probablemente si suman a las cadenas va a ser una cantidad bastante importante de ejemplares que van a requerir. Rara vez las cadenas permiten que le manden a unas pocas sucursales y otras no. En algún momento de la relación puede que se habilite, pero en general piden que sea pareja la distribución de libros. Y por ejemplo, para dar un ejemplo en el caso argentino, una tirada promedio de una editorial que distribuye con Carbono suele rondar entre los 1.500 y los 2.000 ejemplares. Dependiendo de lo que haga, es el porcentual que le vamos a entregar a los puntos de distribución. Pero a grandes rasgos, se podría decir que a cada una de las principales cadenas le caen 300 ejemplares. Perdón. O sea que entre 500 y 600 ejemplares de esos 2.000 que hiciste van a las cadenas. Ese es el volumen que te va a cambiar la tirada. Por ende, uno tranquilamente, otra cosa que yo soy una persona muy ansiosa, les aconsejo es que piensen por etapas. No porque uno en un principio diga, bueno, no vamos a entrar en las cadenas porque no nos da el volumen de las tiradas, porque quizás lo que nosotros publicamos no es para ese público, aunque el público de las cadenas es súper diverso, pero uno podría afirmarse en algún prejuicio y decir, no es para ese público. Puede que no entremos en los primeros años y después sí entremos. Además, lo segundo es, en general las cadenas tienen plazos de pago muy largos. Por ende hay que ver qué condiciones firmaron con sus distribuidos y hay que ver si van a tener la espalda financiera para poder cumplir esos plazos. Y son plazos además de que, si bien son organizaciones que están muy ordenadas y cumplen y demás, las cosas en el medio pasan. Y si vos todos los días pagás las regalías a las editoriales y por H o por B una cadena se desplazó 2 días o 3 en el pago, puede que te complique bastante. Entonces hay que tenerlo muy presente. También por otro lado, porque si no, si esto fuera así tan sencillo, dirían, bueno, nadie entra a las cadenas. La cadena es un amplificador enorme a nivel económico y a nivel de ventas, pero también tiene un tema simbólico que nosotros lo hemos visto mucho con las editoriales que tienen autores vivos. Es una categoría de autores vivos, que tienen autores vivos y que es bastante comprensible, que es el autor que quiere que sus familiares, sus amigos o la gente que conoce quiere que vea su libro exhibido ahí, o mismo al revés, algunas editoriales que trabajan con todos autores contemporáneos me dicen, yo necesito estar en las cadenas y necesito tener cierta visibilidad porque después hay otros autores de mayor venta o mayor envergadura que me interesaría que vengan al sello y si no me ven a mí exhibido van a pensar que es como bajar un escalón, venir a publicar conmigo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, silencio absoluto. Muy bien. Esto ya te los dije. ¿Cómo saber si estamos...? Bueno, 2 cosas voy a hilar. Una,
Cuando empezamos a responder tu pregunta, a mí me quedó algo en el medio que les quería comentar, que no es estrictamente de la distribución, sino más del mundo editorial, pero que tiene que ver con esto de cómo repensamos la reimpresión o no. A nosotros siempre nos había obsesionado, y nunca tuvimos una respuesta tan tajante, ¿cómo decimos que un libro, todos los libros que publicamos son un éxito porque son nuevas ideas y nuevas narraciones dando vuelta? Pero ¿cómo decimos que comercialmente el libro es exitoso o no es exitoso? En general, la variable que más se toma es el punto de equilibrio. ¿Están todos familiarizados con el punto de equilibrio? Sino que alguien levante rápidamente la mano y lo explico. Nadie levanta la mano, no lo explico. El punto de equilibrio. Entonces, les dije que íbamos a ir rápido. ¿Vos levantaste la mano? Lo explico. El punto de equilibrio es un porcentaje de la tirada. Por ejemplo, tenemos 1000 ejemplares. Si el punto de equilibrio está en el 40%, cuando vendemos el ejemplar 401, recién ganamos plata. Con el 400 cubrimos los gastos. Por eso se llama punto de equilibrio. Entonces la métrica que se suele usar para pensar que el libro es o no un fracaso comercial es el punto de equilibrio. ¿Cuándo se llega al punto de equilibrio? Ahí va a depender mucho de qué tipo de libros publicamos. Si publicamos libros que llaman fast sellers de política, probablemente si en los 3 meses no llegamos al punto de equilibrio, estamos complicados. Un libro más estándar se puede pensar en que esté en 6 meses o 7 meses. Y para libros que son más de long tail como los nuestros, que esperamos que el boca en boca sea los que los haya mover, puede ser hasta 1 año. Esto es lo que más he recolectado hablando con colegas, no hay una mirada unívoca sobre esto, por supuesto que arriba de 1 año es una locura, pero lo que pasa con el punto de equilibrio es que el punto de equilibrio es por tirada. Entonces ahí tenés un tema donde vos, el libro, estás en la campana de Gauss donde está subiendo, bien, adrenalina arriba. Hicimos 2000, hay todavía 1000 en la calle, pero la métrica me está dando que no tengo lo suficiente en la calle, puedo agotar la venta. ¿Hago 1000 más o me como una mague? Por lo menos entre los allegados con los que charlamos siempre en edición, hay un refrán que dice: es preferible perder algunas ventas que guardar una reimpresión completa en el depósito. Hice la versión fina del refrán. Entonces, esto también entra en disonancia con lo que hablábamos antes, de decir, bueno, entonces lo lógico sería reimprimir, porque este cálculo es matemático. Bueno, ahí está el azar, ¿no? En cuanto vos sumás una reimpresión, el punto de equilibrio va a cambiar, o al menos hay que pensar ese punto de equilibrio de nuevo en torno a esa cantidad de ejemplares. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos sobreestoqueados? Bueno, esto es bastante sencillo. El problema es que se hace una vez que uno está sobreestoqueado. ¿Cómo sabes que estás sobreestoqueado? Bueno, en general lo que medís son meses de venta que tenés en el depósito. Es decir, si el libro vende 1000 ejemplares por mes, 1 año es una medición muy generosa, 6 meses es una medición mucho más lógica. Bueno, hasta 6000 ejemplares te guardo si vendés 1000 por mes. Si vos vendés 1 por mes, bueno, no le guarden 6, pueden guardar una cajita con 20 que no va a haber problema, pero si tenés 400, hay un pensamiento mágico a veces del lado de los editores, nosotros lo hemos tenido, de bueno, pero este es un libro de fulano, si fulano ahora tiene un accidente trágico, la venta se va a disparar. Bueno, no sucede, no está bueno matar autoras ni autores. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer con ese sobrestock? Bueno, ahí depende un montón de cómo es la idiosincrasia de cada mercado y cómo se dan ahí las situaciones económicas. Pero, por ejemplo, en Argentina, que ha tenido un boom de clubes de lectura, algunos clubes, ahora por la recesión, los clubes de lectura hay de todo tipo y color, pero el círculo de clubes de lectura que marcó un estilo, a grandes rasgos hay una entidad que empieza a sumar adeptos a los cuales les cobra y le envía todos los meses un libro con o guías de lectura o algún plus al que se puedan imaginar, desde obsequios o lo que sea, que hace que vos digas, aquí hay una persona que me está curando las lecturas del mes y además me viene acompañado de cosas y llega a mi casa y todos somos felices. Bueno, eso tiene una suscripción mensual que cuando te aumenta la luz, te aumenta el gas, recortas. Entonces, esos clubes funcionan muy bien en el volumen, porque pueden acceder a comprar quizás una tirada completa de 1500 ejemplares o 1000, negociar directo con el editor. En el caso de que ese libro no se venda debajo del precio que se va a vender en librerías, no pasa nada. Entonces lo que se puede empezar a hacer ahí es hablar con esos clubes y ver si en alguna promoción aparte o demás se puede vender el libro por ese lado, dejárselo a ellos más barato sin que se viole la ley, que ellos tengan más margen, entonces se vuelva más interesante. Nosotros otra de las cosas que se empezó a hacer es meternos en otras suscripciones, en suscripciones de vino, en suscripciones de café. Si vemos que estamos recontra sobreestoqueados, podemos pensar en actividades como las que habíamos hablado antes de las bibliotecas dentro de los cafés y pensarlo como una acción de difusión de esa literatura.
Bueno, en fin, lo que me gustaría que quede claro es la mirada continua sobre el volumen de libros que tenemos en el depósito y que se pueden tomar acciones en torno a eso. Esto lo hablamos. Sí. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Tienen preguntas? Sí, una. Pregúntanos. Que no trajiste la bola de cristal. Sí. Pienso que tenés muchas cosas a favor frente al olfato, dos olfatos, el olfato de editor y el olfato de distribuidor, ¿cierto? Lógicamente, cuando se es editor se piensa, y diría yo, la pregunta del millón es, ¿qué editar entonces? Ahí, redondeado, te la suelto así. Lo que pasa que yo, parto de un mantra para nosotros, que es que para nosotros hay dos tipos de editoriales. Las editoriales que publican siguiendo sus obsesiones y sus deseos y después salen a buscar gente al mercado, y las sin ningún tipo de juicio de valor, es una descripción. Y las editoriales que le preguntan al mercado qué hace falta y publican en consecuencia. Yo le hablo a este segmento, a la persona, no sé, nosotros publicamos ensayo porque necesitamos entender el mundo, no somos unos inadaptados, no terminamos de entenderlo, entonces cada vez que un libro nos permite entender algo de la realidad, lo leemos, lo queremos publicar. Hay otros que publican solo literatura japonesa, no sé, pienso en Poklonka, que publica narrativa contemporánea rusa, claro, que el editor es un amor de persona y bueno, el tipo tiene esa obsesión, la historia es bellísima, además, bueno, y así hay un montón de... Entonces, ¿qué publicar? Eso lo tenés resuelto, es tu obsesión y lo que te interesa. Por el otro lado, bueno, te podés jugar a la ruleta de la moda. Digo, lo que tiene la moda es que el que publica primero gana un montón, el que publica segundo gana un poco, el que publica tercero sale empatado y el cuarto perdió plata, porque es un juego de a todo o nada. No podés salir con, ay, a las cadenas no entro, ay, yo no tiro mucho ejemplar. Esos libros son libros de gran volumen. ¿Esa es la primera pregunta? ¿La segunda? No, era eso, perfecto. Bueno, cadenas versus independientes, algo habíamos charlado, el versus me parece que está de más, como que son complementarias, no hay mayor problema, pero sí entender el público que compra. A nosotros nos pasa mucho que hay determinados catálogos que rinden mucho mejor en las independientes y otros que rinden mucho mejor en las cadenas, y dentro de esos catálogos hay libros que son más populares y tienen mayor ebullición en la cadena. La cadena lo que tiene es que es un gran amplificador. Cuando el libro vende bien, en la cadena va a vender todavía más y va a amplificar. Algo que está muy bueno de entender, ya parado como distribuidor, es la capilaridad de tu venta, qué porcentaje tienen las cadenas en la incidencia total de la venta, para que eso no se desmadre. Hay mercados donde es imposible que no sea enorme la incidencia de la principal cadena y vos no quedes rehén de eso, ¿no? Porque hay un tema cuando si bien nosotros siempre somos el lugar débil, cuando ya eso es completamente obsceno, uno no puede poner ningún tipo de norma, de regla, ¿no? Esto ya lo dije. Esto ya lo respondí. Qué bien. Una cosa antes de esto que les quería comentar. Una de las métricas más interesantes para mirar con las cadenas es entender qué porcentaje vende dentro de la cadena cada catálogo o la distribuidora, como ustedes lo quieran ver, que probablemente va a ser súper chico. O sea, Carbono dentro de las cadenas, creo que en una es el 0,1 o algo por el estilo, 0, algo. Pero ver qué porcentaje sos en la cadena y después ver qué porcentaje sos por sucursal. Y entender en qué sucursal estás subperformando y entender por qué. Entender si es por un tema de la comunidad que rodea. Porque muchas veces las cadenas, todo el mundo piensa en cadenas y piensa en una librería, en un shopping. Y por lo menos en la Argentina, y creo que acá en Colombia sucede lo mismo, hay muchas cadenas que están al lado de una universidad. Y venden libros súper variados, los libreros tienen una formación espectacular. Entonces, en eso los invito como distribuidores, así como les decía antes, que hay grandes que funcionan muy bien, grandes que funcionan muy mal, chicos que funcionan muy bien, chicos que funcionan muy mal. Si bien la cadena en el trato es medio unívoco y es una generalización, con cada librero de piso y cada sucursal pasa algo distinto. Y por eso esto que les decía de pensar la diferencia entre cómo rinde el porcentual del catálogo en cada una de las sucursales versus el general, para saber si estamos debajo o arriba, y ahí ir a hablar con el gerente de la cadena. Por supuesto, nunca en cómo puede ser. Cualquier frase que vayan a arrancar con cómo puede ser va a estar mal, sino decirle, che, estoy viendo que acá quizás hay una oportunidad que venda más, podemos revisar el stock de fondo, hay alguna capacitación que le podemos dar a los libreros, eso que hablábamos en la clase pasada, ¿no?
Otra cosa que es muy importante si van a abrir su propia distribuidora, yo me imagino que hay varios que están muy tentados de abrir su propia distribuidora, es que al menos una vez al año revisen el volumen de stock que está en cada librería en el porcentual de lo que vende. ¿Se acuerdan esto que hablábamos entre el 3 y el 6? Muchas veces hay librerías que uno apuesta, y está bien, es la definición de una apuesta, de mandarle más stock para que esté más exhibido, que tenga, y no funciona. Uno podría ser mal pensado y decir, bueno, en su momento escondió ventas, entonces cuando pida la devolución total va a haber una muy linda factura y eso hay que ver cómo se va a cobrar y demás, pero en general puede que no funcione porque puede que los públicos no coincidían los públicos de los catálogos con el público que tenía la librería. Pero lo que sí es saludable es mantener stocks muy controlados. Un poco también por lo que hablábamos al principio. Los volúmenes de impresión ya no son los de antes y ustedes ahora parados como distribuidores al darse vuelta y decirle o aconsejarle a un distribuido, che, tenés que reimprimir o estaría bueno que reimprimas, es decirle, vamos a sacar esta plata de tu bolsillo, la vamos a poner en libros y ojalá que se venda. Bueno, ¿qué me falta? Bueno, vamos al panelcito de control. Digo panelcito porque obviamente hay cosas súper elaboradas, pero ¿cuáles serían las cosas que tenían que estar mirando cuando recién arranquen? Bueno, obviamente los gastos totales, dentro de esos gastos, qué porcentual es de logística y cuánto de infraestructura común, es decir, cuánto se va en alquiler, cuánto se va en personal, versus cuánto se va en logística, ¿sí? De la puerta hacia afuera, por decir una forma. ¿A qué PVP promedio está vendiendo la distribuidora? ¿Cuál es el descuento promedio? ¿Qué cantidad de ejemplares vendidos tiene? ¿Qué porcentaje de ganancia tiene antes de que se paguen los impuestos? Y el que a nosotros sumamos hace poco, sobre todo por un contexto inflacionario más que por otras razones, la ganancia que está quedando, porque obviamente primero querés sobrevivir, después querés que dé ganancia, digo, todo paso a paso, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de ganancia está quedando en torno al costo? Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí ahorrar un mes o dos de gastos totales en caso de que venga una pandemia? En caso de que pase algo, ¿no? Nunca sabemos qué va a pasar, pero sabemos que algo va a pasar, ¿no? El imponderable en un sistema tan necesario como el de la distribución tiene que estar recontra contemplado. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿cuáles son los primeros pasos? Bueno, la primera pregunta es ¿con quién se van a asociar? Solos esto es una locura. La persona con la que se vayan a asociar tienen que tener una afinidad muy grande. Todos los cafés y comidas que inviertan van a ser una gran inversión porque es con gente que van a pasar muy malos momentos, grandes felicidades, pero sobre todo muy malos momentos. Y hasta dónde están dispuestos a llegar si sale bien o sale mal. Nosotros cuando arrancamos después de esquemas, en la próxima clase va a ser todavía más aburrida que esta y lo vamos a ver en detalle. Pero nosotros cuando arrancamos la distribuidora dijimos al punto tal que estábamos dispuestos a que la editorial la subvencione un poco en las pérdidas con tal de que aumente la venta. Esa era nuestra necesidad de una buena distribución. Después la distribución terminó siendo mucho mejor negocio que la editorial por lejos. Porque la editorial es muy mal negocio, no porque la distribuidora sea genial. El segundo tema fundamental es quién va a ser la persona que esté a cargo. Si ustedes flashean que van a poder estar a cargo, no es así. Va a requerir una persona todo el tiempo pensando acerca de esto, siguiendo. Estamos hablando de una estructura super mini con 3, 4 editoriales, pero si piensan que en esa estructura muy chica van a poder ser ustedes, eso no va a pasar. Y tienen que contemplar una previsión de dinero para que si la distribuidora no arranca en el primer mes, no arranca en el segundo mes, no arranca en el tercer mes, no arranca en el cuarto mes, y tienen que ser parte de la charla. La primera persona que entra a la distribuidora, la primera persona que entra a una empresa es fundamental en cuanto a su espíritu y su cultura. El dinero se tiene que ir en el sistema. Si planean que donde tienen que ahorrar es en el sistema, es otro grave error. Y después el espacio. El espacio sí es, cuando arrancan, lo menos importante. Nosotros literalmente arrancamos en un garage, no había plata para estanterías y los libros iban todos arriba de los palets que nos regalaba la imprenta. Así que si quiero que les quede una sola palabra para hoy es métricas y pasemos a la tarea. Tienen 5 minutos para hacer la tarea, ¿no les parece maravilloso? No, bueno, se la van a llevar, hablemos los 5 minutos, se la van a llevar. Sé que no la van a hacer, ustedes sí, a ustedes les tengo mucha fe. Bueno, lo que me gustaría, estas tareas no apuntan a que me odien ni a que pasen mal las tardes, sino a que vayan haciendo un ejercicio práctico sobre cómo sería si efectivamente quisieran armar una distribuidora. ¿Se acuerdan que mucho de lo que hablamos giraba en torno a la cantidad de puntos que vamos a distribuir? Porque un poco lo impone el mercado, nosotros no lo vamos a cambiar, no vamos a andar habiendo librerías en puntos recónditos solo para que los libros lleguen, no es nuestro trabajo. Entonces, el primer punto es, vamos a necesitar armar un listado de librerías. Entonces,
quiero que armen un listado de librerías. Dentro de ese listado de librerías, ¿cuáles son los datos que necesitamos? Ustedes me dicen, qué fácil, qué pavada. No tan fácil. Entonces, seguro vamos a necesitar la dirección de la librería, bastante importante si le queremos entregar. Después vamos a necesitar un email, porque nos vamos a querer contactar con ellos. Hoy por hoy, además, lamentablemente, mucha de la conversión va a WhatsApp, así que estaríamos tener el WhatsApp. ¿De quién? ¿Del librero de piso o el que toma la decisión si entramos con el catálogo o no? De los dos. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Cómo se llaman? Porque no vamos a poner, hola, vos que vas a decidir si entro con mi distribuidor o no. No, le queremos decir, hola Juana o hola Juan. ¿Y esta información cómo la vamos a volcar? Bueno, primero un Excel sería ideal para poder trabajar desde ahí, pero estaría muy bueno que la vuelquen en un Google Maps y lo hagan colaborativo con otras personas. ¿Por qué un Google Maps? ¿Porque soy muy molesto? Puede ser, pero también porque les va a mostrar dónde están las librerías y van a empezar a sacar patrones. Y entonces esos patrones les van a permitir pensar muy fácilmente si van a tener recorridos de entrega por distintos días, si puede aunar todo junto, si van a tener un solo representante en cada zona de la ciudad, porque entonces quizás sea mucho mejor que mantengan cierta exclusividad con una librería en una zona en vez de ir a todas las librerías y tratar de condensar toda la venta ahí y que les dé pelota a esa librería hasta que aparezca otra y diga, che, me dijeron que ustedes no están tan mal, y entonces abran cuenta con otra. Bueno, como verán, algo que parecía muy sencillo se empezó a complicar. ¿Cómo se consigue esta información? Bueno, para que vean que soy bueno, algunas pistas. En general, la cámara del libro de cada país tiene algún tipo de información de esta. ¿Se actualiza todo el tiempo? Yo creo que no, que va a haber que actualizarla. ¿Es una buena base? Sí. ¿Quiénes son las mejores personas para ir a hablar de esto? Otras distribuidoras, otros colegas. Para nosotros fue súper enriquecedor hablar con otros colegas y con otras distribuidoras y aprendimos un montón. De hecho, no me canso de decir que de Siglo hemos aprendido una barbaridad. Y en general, en nuestra experiencia, toda la gente ha sido muy, muy, muy generosa. Así que, y 28. Espectacular. Una pregunta podemos hacer. Ahí. Bueno, como soy muy nueva pues en este aprendizaje, la inquietud es la siguiente, es acerca de la exclusividad de los distribuidores con los diferentes sellos, ¿cierto? Entonces, de pronto uno va a un distribuidor y te dice, tengo exclusividad con otras editoriales y no puedo vender tu editorial, ¿verdad? ¿Qué se hace entonces en ese caso si se encuentra uno como con esta pared, por así decirlo, de esa exclusividad, si todos en general lo tienen o… Vos vas a ver a un distribuidor con tu editorial y te dice, yo no quiero tu editorial. Ya. Llorás. No. Por eso, entonces, o armás una nueva. Yo pensé que vos me decías sobre vos como distribuidora, si le vas a pedir al editor exclusividad. Y yo creo que sí, que hay que pedírsela, y de hecho es todo otro mundo. Mariana ayer hacía una pregunta muy interesante a Paula. Nosotros en algún momento, mucho más movidos por la necesidad económica que otra cosa, le vendimos derechos de algunos libros a otras editoriales de acá. Antes, cuando éramos más jóvenes, nos gustaba hacer esos intercambios para conocer colegas y demás. A medida que la editorial un poco va creciendo, tiene una distribución más afincada, me hizo ver una perspectiva de la distribución que yo no había visto, que es que qué pasa cuando, si bien vos no traicionás la exclusividad, porque no le mandamos libros a otra persona, sí ese trabajo intelectual que vos pusiste en un libro se lo estás dando a otra editorial, y ese trabajo de marca que puso tu distribuidora un poco lo está perdiendo porque ese libro se pierde venderlo. Para mí es un pacto, es tipo, yo como distribuidor voy a dar la vida por tu sello, y si a vos no te parece que sea así, no vengas, por ende vos tenés que darme la exclusiva. Y si no estás convencido, no te subas. Si además a esto se suma, oye, tu pregunta inicial, llorás o fundás una distribuidora nueva, no sé, eso no se resuelve muy fácil. Por eso tomamos la decisión de montar una distribuidora, porque nos encontramos como con… Vayan encontrando socios, porque va a ser un camino largo. Y además necesitan volumen para poder… Claro, porque averigüé con varios y esa fue la respuesta. Ya tengo exclusividad. Bueno, es que ese es un temón. Es que ahí lo que pasa es que distribuir es… nosotros le pusimos carbono a la distribuidora porque el carbono es uno de los elementos necesarios para la vida, y porque el carbón bajo presión se convierte en diamante, y porque el carbón es algo sucio, ¿no? Y la distribución en algún punto está un poco condenada al fracaso. Vos recorres, y no me canso de decir que Siglo es lo más grande que hay, pero vos recorres las librerías con tu distribuidor.
Y vas 9 librerías, estás súper exhibido. Llegas a la 10ª y estás exhibido. Y el editor Pancho, lo primero que dice, ¿cómo puede ser que no sé qué? A mí me pasa al revés en Buenos Aires. Digo, es como recorremos, o bueno, nosotros salimos y recorremos todo el país, pero recorres las librerías y vos sos el distribuidor. Vos sabés que le llegan los libros y no está exhibido, no está exhibido, no sé, lo acaban de levantar, no está. Pero si estás recorriendo con un autor, bueno, hay trucos, ¿no? Pero digo, lo que voy es que siempre va a estar la falla. O sea, es un laburo que cuando está bien hecho era lo que había que hacer. Bueno, había que llevar los libros a los puntos de venta, cuán difícil puede ser. Y cuando hay una pequeña cosa, entonces es muy... Por eso no hay tantas distribuidoras. No está muy bueno. Pero si vos tenés esa necesidad, es un gran motor. Ahora hay que buscar los socios, ¿no? Es un tema. Esto es una curiosidad. ¿Cómo es esa distribución en Argentina o en Buenos Aires cuando son producciones del CONICET? ¿Qué tema? Nosotros, Godot publicó algunos libros y publicamos investigadores del CONICET, pero están laburados de forma tal que no es un... El CONICET es el... debería saber las siglas, pero a grandes rasgos es la entidad pública que agrupa a los investigadores de alto nivel a nivel nacional. Esto se ve en Argentina y van a decir que es un animal, pero bueno, están como los mejores investigadores del país, están en esa institución y depende del Estado. Hoy fuertemente difancian científicos. Hoy fuertemente, lamentablemente, sí, y de ahí han salido premios Nobel. O sea, no es que tipo decís, estos vagos que van a hacer, es como dolorosísimo. Nosotros las que hemos publicado se han trabajado para que no parezcan netamente una investigación, o sea, que no entre así marco teórico, hipótesis, contrastación, sino que sea un libro que pueda llegar a un público más amplio, aprovechando que salga el conocimiento del claustro, ¿no? Tengo que cortar, ¿no? Jorge, corto, son 1:30, no quiero perjudicar al que venga atrás. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas, fueron muy generosos, vino la gran mayoría.